Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia que los mantendrá al borde de sus asientos, con giros inesperados y momentos llenos de tensión. Prepárense para una trama que revela los secretos más oscuros de una familia. Vean hasta el final, y no se arrepentirán. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Que tengan un día maravilloso. Bajo la tenue luz de una tarde lluviosa, Sofía Navarro ajustaba con manos temblorosas el cuello de su única blusa presentable. Frente a la majestuosa Villa del Sol, su figura parecía aún más pequeña y vulnerable. Sus zapatos desgastados resonaban sobre el mármol impecable de la entrada, un contraste que le recordaba crudamente su posición en la vida. Con 28 años, un título en educación y una década de experiencia en escuelas públicas, jamás imaginó que su destino la llevaría a una entrevista en un lugar tan imponente. La puerta principal se abrió con un chirrido casi teatral, revelando a Fernando Muñoz, un mayordomo alto y de expresión severa. Con un gesto casi imperceptible, le indicó que lo siguiera. El interior de la mansión era una obra maestra de opulencia. Pasillos interminables adornados con cuadros y esculturas que parecían susurrar historias de siglos pasados. Sofía caminaba con pasos cautelosos, tratando de no perturbar el silencio majestuoso que la envolvía. Finalmente, llegaron a un despacho impresionante, con paredes revestidas de madera oscura y un imponente escritorio de caoba que parecía dominar la habitación. «El señor Herrera llegará en breve», anunció Fernando, antes de desaparecer, dejándola sola con sus pensamientos y un nudo creciente de ansiedad en el estómago. La necesidad la había llevado allí. Después del cierre inesperado de la escuela donde trabajaba, Sofía había gastado hasta el último centavo de sus ahorros cuidando de su madre enferma. Las facturas médicas se acumulaban como una montaña imposible de escalar, y las ofertas de empleo eran prácticamente inexistentes. En su desesperación, había aceptado postularse para este puesto, aunque sabía que implicaría mucho más que dar clases. La puerta del despacho se abrió con un sonido suave, y Sofía alzó la vista para encontrarse con Víctor Herrera, uno de los empresarios más poderosos y enigmáticos de Granada. Alto, de porte elegante y con una mirada tan penetrante que parecía desnudar el alma, llenó la habitación con su sola presencia. Sofía se levantó apresuradamente, tratando de alisar su falda con manos sudorosas. «Señorita Navarro». Su voz, profunda y medida, resonó en el aire como un mandato. «Por favor, siéntese». Víctor se acomodó detrás del escritorio y la observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, levantó una carpeta y la hojeó con calma. «He revisado su currículum. Tiene una trayectoria impresionante en el ámbito público. ¿Por qué busca un puesto como tutora privada?», preguntó, con una leve inclinación de la cabeza. Sofía respiró hondo, sintiendo que todo dependía de su respuesta. «Señor Herrera, mi vocación es enseñar. Las circunstancias actuales me han obligado a buscar nuevas oportunidades, pero mi pasión sigue siendo la educación». Víctor asintió lentamente, dejando la carpeta sobre el escritorio. «Mi hijo Lucas necesita atención especial. Es brillante, pero complicado. Los últimos 5 tutores no lograron adaptarse a sus necesidades. Necesito a alguien comprometido». Abrió una carpeta más gruesa y la deslizó hacia Sofía. «Este es su expediente académico»,
Lucas tiene 12 años y un coeficiente intelectual excepcional, pero se niega a participar en clases regulares. Su tarea será prepararlo para reintegrarse al sistema escolar. Sofía hojeó los documentos, notando calificaciones sobresalientes junto a comentarios que describían problemas de conducta y aislamiento social. Levantó la mirada, enfrentándose a los ojos penetrantes de Víctor. ¿Puedo preguntar por qué los tutores anteriores renunciaron?, preguntó con cautela. Una sombra cruzó el rostro de Víctor. Lucas puede ser desafiante. Desde que su madre nos dejó hace 3 años, se ha vuelto más introvertido y difícil de manejar. Nadie ha logrado conectar con él. Sofía cerró la carpeta, sintiendo que había mucho más detrás de las palabras medidas de Víctor. La forma en que mencionó a la madre de Lucas denotaba un dolor profundo que trataba de ocultar. Señor Herrera, si me da la oportunidad, me comprometo a hacer mi mejor esfuerzo. No puedo prometer milagros, pero sí dedicación absoluta. Víctor la observó en silencio, como evaluando cada palabra. Finalmente, asintió. El salario será más que generoso, y tendrá acceso a todos los recursos necesarios. Pero debo advertirle, este no es un trabajo común. Necesitará paciencia, determinación y, sobre todo, discreción absoluta. Cuando Sofía salió de la Villa del Sol esa tarde, con un contrato firmado y una fecha de inicio para la semana siguiente, no podía prever que esta decisión cambiaría su vida para siempre. Ni imaginar los oscuros secretos que aguardaban tras los elegantes pasillos de mármol de la mansión. «Hola, Lucas», dijo Sofía con voz suave mientras se sentaba en el suelo junto a él. «Ese libro parece interesante». El niño no respondió. Sus ojos permanecían fijos en las complejas ecuaciones de un texto avanzado de matemáticas. Sofía observó con detenimiento, notando las similitudes físicas con su padre. El mismo cabello oscuro, la misma mirada intensa, casi intimidante. Pero había algo diferente en Lucas. Una fragilidad oculta tras una muralla de indiferencia que él se esforzaba por mantener. «¿Sabes?», comenzó Sofía, su tono cálido, pero cargado de sinceridad. «Cuando tenía tu edad, también me escondía en la biblioteca de mi escuela. Era el único lugar donde me sentía realmente yo misma». Por primera vez, Lucas levantó la vista del libro, apenas por un instante, pero suficiente para que Sofía captara una chispa de curiosidad en su mirada. Ella sonrió, sin presionarlo. «No voy a obligarte a venir a clase», continuó. «Pero me encantaría que me enseñaras lo que estás estudiando». La propuesta pareció desarmarlo. Después de unos segundos de silencio, Lucas volvió al libro. Pero esta vez, sus movimientos eran menos tensos. El resto de esa semana, Sofía pasó largas horas en la biblioteca, dejando que Lucas dirigiera las conversaciones. Estas siempre giraban en torno a temas académicos, desde matemáticas avanzadas hasta teorías científicas. Poco a poco, Sofía comenzó a descubrir patrones en su comportamiento. Cómo evitaba hablar de su madre, cómo se tensaba si alguien mencionaba la escuela, y cómo sus ojos brillaban con pasión al explicar un concepto que acababa de entender. Desde la distancia, Víctor Herrera observaba con atención. Aparecía ocasionalmente en la biblioteca para supervisar el progreso de su hijo. Sofía notaba la preocupación oculta en sus ojos, una expresión que contrastaba con la imagen pública del empresario implacable. Una tarde, mientras Sofía recogía sus cosas para marcharse, encontró una fotografía caída detrás de un estante.
Mostraba a una mujer elegante y sonriente, sosteniendo a un Lucas más joven. Ambos irradiaban felicidad. Al darle la vuelta a la fotografía, leyó la inscripción: para Valeria y Lucas, verano de 2020. Esa foto no debería estar aquí. La voz de Fernando Muñoz, profunda y casi un susurro, la sobresaltó. El mayordomo apareció como una sombra, extendiendo su mano para tomar la fotografía. El señor Herrera ordenó retirar todas las fotos de la señora Valeria después de el incidente. ¿Qué incidente?, preguntó Sofía. Pero Fernando ya se había retirado, dejando tras de sí un aire de misterio que la envolvía. Esa noche, mientras conducía su viejo automóvil bajo la lluvia torrencial, Sofía no podía dejar de pensar en la fotografía y en esa palabra cargada de significado. Incidente. ¿Qué había sucedido realmente con la madre de Lucas? ¿Por qué Víctor había ordenado eliminar cualquier rastro de ella? La rutina de las semanas siguientes fue un bálsamo temporal para la inquietud de Sofía. Cada mañana, al llegar a la biblioteca de la Villa del Sol, encontraba a Lucas esperándola, rodeado de libros y cuadernos. Aunque el progreso era lento, notablemente, Lucas comenzó a hablar más. Sus palabras rara vez se alejaban de los temas académicos, pero Sofía sabía que esto era un avance significativo. Un día, mientras trabajaban, Lucas levantó la vista de sus papeles y, con voz suave, lanzó una pregunta inesperada. ¿Por qué sigues aquí? ¿A qué te refieres?, preguntó Sofía sorprendida. Los otros tutores se fueron. Todos se van. Su tono era apenas un susurro, cargado de una melancolía que parecía demasiado pesada para un niño de su edad. Especialmente cuando empiezan a hacer preguntas sobre mi madre. El corazón de Sofía se aceleró. Era la primera vez que Lucas mencionaba a su madre sin ser provocado. No me voy a ir, Lucas. Me preocupo por ti y por tu educación. Lucas dejó escapar una pequeña risa amarga. Eso dicen todos al principio. Aunque trataba de ocultarlo, Sofía notó que las manos del niño temblaban ligeramente. Beata hacer preguntas sentayentas. Un escalofrío recorrió la columna de Sofía. Antes de que pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió lentamente, revelando la figura imponente de Víctor Herrera. Su expresión era tensa, como si hubiera escuchado toda la conversación. «Lucas, ve a tu habitación. Necesito hablar con la señorita Navarro». El niño recogió sus cosas en silencio y salió de la habitación, sin mirar atrás. Víctor cerró la puerta y avanzó lentamente hacia la mesa donde Sofía estaba sentada. «Señorita Navarro», comenzó, su tono suave pero cargado de autoridad. «He notado que Lucas está progresando. Sin embargo, debo recordarle los términos de nuestro acuerdo. La discreción es fundamental. Señor Herrera, solo intento ayudar a Lucas. Es evidente que está lidiando con algo muy difícil. Lo que Lucas necesita procesar no es asunto suyo», interrumpió Víctor con un tono cortante, cargado de autoridad contenida. «Su trabajo es educarlo, no investigar asuntos familiares privados». Sofía se enderezó en su silla,
sintiendo un nudo de coraje formarse en su pecho. Con todo respeto, señor Herrera, no puedo ayudar efectivamente a Lucas si no entiendo qué lo está afectando. Como educadora contratada, enfatizó Víctor, sus palabras tan frías como un bisturí. Su rol está claramente definido. Si no puede respetar los límites profesionales, me veré obligado a reconsiderar su posición. La amenaza implícita flotó en el aire mientras Víctor salía de la biblioteca con pasos calculados, dejando a Sofía sola, inmersa en una tormenta de pensamientos. La reacción del empresario no hacía más que confirmar sus sospechas. Había algo más, algo oscuro, escondido en la historia de la familia Herrera. Esa misma tarde, mientras cruzaba el estacionamiento en dirección a su viejo automóvil, la figura del mayordomo, Fernando Muñoz, emergió de las sombras. Su expresión era seria, y sus ojos, habitualmente impasibles, parecían reflejar una inquietud palpable. «Señorita Navarro», comenzó con voz baja, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchado. Debería tener cuidado con sus preguntas. Hay cosas que es mejor no saber. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Fernando, ¿qué le pasó realmente a la señora Valeria?» El rostro del mayordomo palideció. No debo», murmuró con un temblor en su voz. Antes de que Sofía pudiera insistir, el sonido de un automóvil acercándose lo hizo retroceder abruptamente. «Solo tenga cuidado», añadió en un susurro. «Por el bien de Lucas». Los días siguientes trajeron un cambio inquietante en la atmósfera de la Villa del Sol. Sofía notó que las cámaras de seguridad parecían seguir sus movimientos con mayor frecuencia. Sus conversaciones con Lucas eran interrumpidas inesperadamente por empleados que aparecían con excusas triviales. Incluso sus materiales de enseñanza llegaban a la biblioteca previamente revisados. Una señal clara de que alguien estaba monitoreando todo lo que hacía. Pero fue un descubrimiento accidental lo que cambió todo. Una tarde, mientras buscaba un libro de texto en los estantes altos de la biblioteca, un sobre amarillento cayó de entre las páginas de un atlas antiguo. Al abrirlo, encontró recortes de periódico que parecían haber sido guardados con prisa. Los titulares hablaban de un accidente automovilístico trágico ocurrido 3 años atrás en una carretera costera. Valeria Alonso, esposa del empresario Víctor Herrera, había perdido el control de su vehículo, cayendo por un acantilado. El cuerpo nunca fue recuperado, aunque las autoridades habían concluido que, dado el estado del vehículo, era imposible que alguien hubiera sobrevivido. Sin embargo, un detalle en uno de los artículos captó la atención de Sofía. La policía había encontrado marcas de neumáticos de otro vehículo en la escena, lo que sugería la posible participación de un segundo automóvil. Pese a esto, la investigación se cerró rápidamente, calificando el hecho como un accidente singular. No debería estar viendo eso. La voz de Lucas la sobresaltó. El niño estaba de pie detrás de ella, su rostro pálido y sus ojos fijos en los recortes. «Lucas, ella no murió en un accidente», susurró el niño con voz temblorosa. «Yo estaba allí. Lo vi». Antes de que Sofía pudiera procesar lo que acababa de escuchar, el sonido de pasos acercándose los interrumpió. Lucas reaccionó con rapidez, arrebatándole los recortes de las manos y escondiéndolos dentro de su libro
de matemáticas. Por favor, suplicó en un tono casi inaudible. No le diga a papá que le conté. No quiero que desaparezca como los otros. La confesión del niño dejó a Sofía sin aliento, pero no tuvo tiempo de responder. La puerta de la biblioteca se abrió, y la figura imponente de Víctor Herrera apareció en el umbral. Sus ojos se movieron lentamente entre Lucas y Sofía, evaluando la situación con una mirada que no dejaba escapar ningún detalle. ¿Todo bien aquí?, preguntó, su voz cargada de sospecha. Sí, papá, respondió Lucas rápidamente. La señorita Navarro me estaba explicando trigonometría. Víctor asintió, aunque su expresión denotaba que no estaba completamente convencido. Bien. Lucas, es hora de tu clase de piano. Señorita Navarro, ¿podría acompañarme a mi despacho? Sofía siguió a Víctor con el corazón latiendo con fuerza, mientras las palabras de Lucas resonaban en su mente. Ella no murió en un accidente. ¿Qué había visto realmente el niño aquella noche? ¿Y por qué Víctor estaba tan decidido a enterrar la verdad? Lo que Sofía aún no sabía era que estaba a punto de adentrarse en un laberinto de secretos y mentiras, donde la verdad podría costarle mucho más que su empleo. El despacho de Víctor Herrera era un espacio que imponía respeto y, al mismo tiempo, hacía que el aire pareciera más denso. Las paredes revestidas de madera oscura absorbían la poca luz que entraba por los enormes ventanales que se alzaban hasta el techo, mientras el escritorio de caoba, con su superficie impecable, se erigía como un altar de autoridad. Sofía Navarro tomó asiento frente a él, tratando de mantener la compostura mientras Víctor cerraba la puerta con un clic que resonó como una sentencia. Señorita Navarro, comenzó con una voz engañosamente suave, que solo amplificaba la tensión del momento. He notado ciertos cambios en Lucas desde que llegó. Está más comunicativo. Eso es un progreso positivo, ¿no le parece? Se sentó tras el escritorio, tamborileando los dedos con un ritmo que parecía medir cada segundo. Aunque... depende. La última vez que Lucas empezó a abrirse con alguien, terminó compartiendo historias perturbadoras. Historias que, si se hacen públicas, podrían dañar la reputación de nuestra familia. El aliento de Sofía se cortó momentáneamente. ¿Qué tipo de historias?, preguntó con cautela. Fantasías, principalmente, respondió Víctor, con una calma que helaba. Sobre el accidente de su madre. Los psicólogos confirmaron que un niño traumatizado puede crear recuerdos falsos para lidiar con la pérdida. Antes de que pudiera detenerse, las palabras escaparon de los labios de Sofía. ¿Y si no fueran fantasías? El rostro de Víctor se endureció en un instante, y la temperatura de la habitación pareció bajar varios grados. Cuidado, señorita Navarro. En ese momento, un empleado llamó desde el otro lado de la puerta. Señor, la junta directiva requiere su presencia inmediata. Víctor se levantó, lanzando a Sofía una última mirada cargada de advertencias veladas. Continuaremos esta conversación más tarde. Mientras tanto, le sugiero que reflexione seriamente sobre su posición aquí. Cuando la puerta se cerró tras él, Sofía se quedó inmóvil por unos segundos. Luego, impulsada por una mezcla de curiosidad y determinación,
se levantó y comenzó a examinar el escritorio. Sabía que lo que estaba haciendo era arriesgado, pero necesitaba respuestas. En el último cajón, encontró una carpeta etiquetada como Caso Valeria. El contenido de la carpeta la dejó sin palabras. Informes policiales, fotografías de la escena del accidente y, lo más inquietante, una serie de correos electrónicos entre Víctor y un investigador privado. Los mensajes revelaban que, días antes del accidente, Valeria había estado reuniendo pruebas sobre irregularidades en las empresas de su esposo. Incluso había contactado a un periodista de investigación, lo que parecía haber desencadenado una cadena de eventos fatales. No debería estar aquí. Sofía se sobresaltó al escuchar la voz baja de Fernando Muñoz. El mayordomo estaba de pie en la puerta, su rostro una máscara de preocupación. Fernando, ¿usted sabe qué pasó realmente? Cerrando la puerta con cautela, el mayordomo avanzó unos pasos antes de susurrar. La señora Valeria descubrió documentos comprometedores, pruebas de cosas que no deberían haberse sabido. ¿Y el accidente? Fernando respiró hondo, visiblemente nervioso. Lucas estaba con ella esa noche. Valeria lo había recogido después de su clase de piano. Pero en el camino, otro vehículo los interceptó. Hubo una confrontación. El auto de la señora fue empujado hacia el acantilado. ¿Lucas lo vio? Sí, pero nadie le creyó. El señor Herrera se aseguró de que los informes oficiales no mencionaran la presencia de Lucas en el auto. ¿Por qué me cuenta esto ahora? Fernando titubeó antes de responder. Porque la señora Valeria era buena conmigo. Y porque... Hizo una pausa, luchando con las palabras. Porque el periodista al que ella contactó apareció muerto una semana después del accidente. Según la policía, fue un robo que salió mal. El sonido de pasos acercándose interrumpió la conversación. Fernando rápidamente ayudó a Sofía a devolver los documentos al cajón. Tenga cuidado, señorita Navarro, y vigile a Lucas. El señor Herrera no es un hombre que perdone traiciones. Esa tarde, durante su clase con Lucas, Sofía notó que el niño estaba más inquieto de lo normal. Después de varios intentos fallidos de concentrarse, Lucas habló en voz baja. Vi los documentos que estabas mirando en el despacho de papá. Sofía se congeló. ¿Cómo? Las cámaras de seguridad. Tengo acceso a ellas desde mi tablet. Sacando un cuaderno de su mochila, Lucas lo abrió para mostrarle algo que hizo que el corazón de Sofía se detuviera. Las páginas estaban llenas de dibujos detallados del momento del accidente. Junto a ellos, pequeñas notas al margen describían lo que había sucedido con una claridad escalofriante. «Mamá estaba asustada», susurró Lucas. «Me dijo que había descubierto algo malo sobre papá. Íbamos a encontrarnos con alguien que nos ayudaría, pero entonces ese auto apareció». «¿Qué pasó después del accidente, Lucas?», preguntó Sofía con cuidado. «El auto nos empujó hacia el acantilado. Mamá logró empujarme fuera antes de que el carro cayera». Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Las palabras del niño no solo confirmaban sus peores temores, sino que abrían un abismo de preguntas. Me escondí en los arbustos. Vi a los hombres del otro auto bajar. Buscaban algo en nuestro coche. Luego llegó papá. Sofía sintió que su sangre se helaba. ¿Tu padre estaba allí?
Lucas asintió lentamente, sus ojos vidriosos de emoción contenida. Habló con los hombres del otro auto. No me vieron porque estaba bien escondido. Después, papá dijo a todos que yo estaba en casa esa noche. Me hizo prometer que nunca diría la verdad. Dijo que era por mi propio bien. Antes de que Sofía pudiera procesar completamente lo que acababa de escuchar, un ruido en el pasillo los sobresaltó. Actuando con rapidez, ayudó a Lucas a guardar el cuaderno con los dibujos y notas en su mochila. Lucas, ¿has mostrado esto a alguien más? El niño dudó antes de responder, con la voz apenas un susurro. A los otros tutores. Por eso se fueron. Papá los hizo irse. Sofía sintió que una mezcla de indignación y miedo se apoderaba de ella. Tomó una decisión en ese momento. No podía ignorar lo que había descubierto. Sin embargo, también entendía que debía proceder con extrema cautela. Víctor Herrera era un hombre poderoso. Y ahora sabía que su conversación con Lucas probablemente había sido grabada. En su oficina, Víctor observaba la pantalla de su computadora, su rostro una máscara de furia contenida. Las palabras de su hijo, revelando la verdad que tanto se había esforzado por ocultar, resonaban en sus oídos. Cerró el monitor con un movimiento brusco, su mente trabajando frenéticamente para recuperar el control de la situación. Esa noche, Sofía apenas pudo dormir. Las revelaciones de Lucas y la amenaza implícita de Víctor pesaban en su mente como una losa. Al llegar a la Villa del Sol a la mañana siguiente, notó cambios sutiles pero inquietantes. Guardias adicionales en el perímetro, nuevas cámaras instaladas en los pasillos y una tensión palpable en el ambiente. Fernando Muñoz la recibió con una expresión preocupada. El señor Herrera solicita su presencia en su despacho antes de comenzar las clases. El corazón de Sofía latía con fuerza mientras seguía al mayordomo. En el despacho, Víctor estaba de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra la luz de la mañana. Parecía un depredador acechando a su presa. «Señorita Navarro», dijo sin volverse. «¿Sabe por qué la contraté? ¿Para educar a Lucas?», respondió ella, aunque sabía que esa no era la respuesta que él esperaba. Víctor se giró lentamente, sosteniendo una tablet en sus manos. «La contraté porque sus referencias hablaban de su discreción y profesionalismo. Claramente, me equivoqué en mi evaluación». Encendió la pantalla, revelando la grabación de su conversación con Lucas del día anterior. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda al verse a sí misma en la imagen, sus palabras claramente audibles. «Señor Herrera, su hijo necesita ayuda. Lo que pasó aquella noche». «¿Lo que pasó?», la interrumpió Víctor, su voz cortante como el acero. «Fue un trágico accidente. Nada más. Y usted está alimentando las fantasías de un niño traumatizado». «Fantasías», replicó Sofía, sintiendo que la indignación superaba su miedo. ¿Como la fantasía del periodista que apareció muerto después de hablar con su esposa? El rostro de Víctor se ensombreció, su mirada transformándose en una amenaza silenciosa. «Tenga cuidado, señorita Navarro. Está haciendo acusaciones muy serias». «No son acusaciones, son hechos», insistió Sofía, reuniendo todo su valor. «Lucas estaba en ese auto. Vio lo que pasó». Víctor sonrió con frialdad, una sonrisa que no llegó a sus ojos.
¿Y quién le creería a un niño traumatizado sobre la palabra de un empresario respetado? Especialmente cuando ese niño está bajo el cuidado de una tutora que, lamentablemente, tiene problemas con sustancias ilegales. Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Qué? Víctor deslizó un sobre el escritorio. Dentro, Sofía encontró fotografías manipuladas que la mostraban aparentemente comprando drogas. Sería una lástima que estas fotos llegaran a las autoridades educativas, o peor aún, a los servicios sociales que cuidan de su madre enferma. La amenaza era clara. Sofía sintió que las paredes del despacho se cerraban a su alrededor. ¿Qué quiere de mí? Es simple, respondió Víctor con frialdad. Continuará dando clases a Lucas, pero se limitará estrictamente a lo académico. Nada de preguntas sobre el pasado. Nada de investigaciones privadas. Y sobre todo, convencerá a Lucas de que sus recuerdos de esa noche son producto de su imaginación. Me está pidiendo que manipule a un niño traumatizado. Le estoy ofreciendo una opción, señorita Navarro. Coopere, y su madre seguirá recibiendo el mejor cuidado médico. Opóngase en mi contra y... bueno. Víctor dejó la frase en el aire, como una amenaza tácita. En ese momento, un grito agudo rompió la tensión del momento. Venía de la biblioteca. Sofía salió corriendo, seguida de cerca por Víctor. Al llegar encontraron a Lucas en el suelo, rodeado de libros caídos. Estaba pálido, temblando, sus manos aferrando un pedazo de tela azul. «La vi», gritó al ver a Sofía. «Vi a mamá. Estaba ahí, en el jardín». Víctor intentó acercarse a su hijo, pero Lucas se retiró rápidamente, refugiándose detrás de Sofía. «Lucas, cálmate», ordenó Víctor con un tono que intentaba ser firme pero que contenía una nota de exasperación. «Estás imaginando cosas otra vez». «No», exclamó el niño con desesperación. «La vi. Llevaba el mismo vestido azul de esa noche. Me estaba haciendo señas desde el laberinto de los setos». Sofía giró su cabeza hacia la ventana de la biblioteca, que ofrecía una vista perfecta del elaborado laberinto que adornaba el jardín trasero. Por un momento, creyó captar un destello de color azul entre el follaje, pero desapareció tan rápidamente que no pudo estar segura de lo que había visto. «Señorita Navarro, lleve a Lucas a su habitación», ordenó Víctor, su voz cortante. «Necesita descansar». Mientras guiaba a Lucas fuera de la biblioteca, Sofía notó que el niño mantenía algo apretado en su mano. Una vez solos, Lucas abrió la mano lentamente para revelarlo. «Lo arranqué de su vestido», susurró, con un brillo de esperanza en sus ojos. «Ella está viva, Sofía, y necesita nuestra ayuda». Sofía tomó el pedazo de tela azul con cuidado. Era seda fina, del tipo que una mujer como Valeria Alonso usaría, y estaba manchada con tierra fresca. «Lucas, ¿estás completamente seguro de lo que viste?». El niño asintió con una determinación feroz. «Ella ha estado dejando pistas en el laberinto, pero papá no me deja ir allí solo». Sofía volvió su mirada hacia el laberinto desde la ventana de la habitación de Lucas. Bajo la luz tenue del atardecer, parecía un enigma verde que guardaba secretos imposibles. Si Valeria había sobrevivido al accidente, ¿por qué esperar tanto tiempo para hacer contacto? ¿Y por qué de una forma tan críptica? Lucas rompió el silencio al sacar algo más de su bolsillo.
Era un pequeño papel doblado con cuidado. Lo encontré junto al trozo de tela, dijo mientras se lo entregaba a Sofía. El mensaje escrito era breve pero escalofriante. El accidente no fue un accidente. La verdad está enterrada en el laberinto. Ten cuidado con B. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Si Valeria estaba viva y tenía pruebas contra Víctor, eso explicaría su obsesión por controlar la narrativa del accidente. Pero también significaba que tanto Sofía como Lucas estaban en grave peligro. «Lucas, necesito que me prometas algo», dijo Sofía, tratando de mantener la calma. «No le digas a nadie sobre esto, ni siquiera a Fernando. Y sobre todo, no intentes entrar al laberinto solo». «¿Vas a ayudarnos a encontrar a mamá?», preguntó el niño, con los ojos llenos de una mezcla de esperanza y miedo. Sofía lo miró fijamente, consciente de que su respuesta podría cambiar sus vidas para siempre. «Sí, Lucas. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. Tu padre no puede saber que sospechamos algo». Lo que Sofía no sabía era que cada palabra de su conversación estaba siendo grabada. En su oficina de seguridad, Víctor observaba la pantalla, su rostro una máscara de furia contenida. A su lado, un hombre vestido de negro esperaba instrucciones. «Señor, ¿qué hacemos con la profesora?», preguntó el hombre. Víctor apagó el monitor con un movimiento lento y controlado. «Vigílenla y preparen el laberinto. Si quieren jugar a los detectives, les daremos algo que investigar». La noche cayó sobre la Villa del Sol, cubriéndola con un manto de sombras y secretos. Sofía había decidido quedarse hasta tarde, con la excusa de preparar materiales didácticos. En realidad, estaba estudiando el plano del laberinto que Lucas había dibujado meticulosamente durante años desde su ventana. «Los guardias cambian de turno a las 11», susurró Lucas, señalando puntos estratégicos en el dibujo. «Hay una zona ciega en las cámaras cerca de la entrada sur del laberinto». Sofía observó el diagrama con admiración. «Lucas, ¿cómo sabes tanto sobre los sistemas de seguridad?». «Después del accidente, papá instaló cámaras en todas partes. Me volví bueno observando sus puntos débiles», admitió Lucas con un brillo de orgullo en su voz. Luego, su expresión se oscureció. Tenía que hacerlo, para encontrar a mamá. Un ruido en el pasillo lo sobresaltó. Fernando apareció en la puerta, con una expresión que no dejaba entrever sus pensamientos. «El señor Herrera solicita verla en su despacho ahora mismo». Sofía intercambió una mirada rápida con Lucas antes de seguir al mayordomo. En el despacho, Víctor la esperaba con una sonrisa calculada, una que no alcanzaba sus ojos. «Ah, señorita Navarro. Aprecio su dedicación al quedarse hasta tan tarde». Se levantó de su silla y comenzó a rodear el escritorio con movimientos lentos y deliberados. «De hecho, me preguntaba si le gustaría dar un paseo por los jardines. Hay algo que quiero mostrarle». Sofía sintió que la advertencia implícita en sus palabras era imposible de ignorar, pero no tuvo más opción que asentir. «Por supuesto, señor Herrera». Mientras seguía a Víctor hacia los jardines, notó que varios guardias de seguridad se movían discretamente entre las sombras. La luna llena bañaba el laberinto en una luz plateada, transformándolo en un escenario de misterio. «Sabe, Sofía», comenzó Víctor,
con un tono casi casual mientras caminaban. Este laberinto siempre me ha fascinado. Mi esposa lo diseñó. Decía que los mejores secretos se guardan a plena vista. Se detuvo frente a la entrada del laberinto, girándose hacia ella con una sonrisa que enviaba un escalofrío por su columna. ¿Le gustaría entrar? El corazón de Sofía latía con fuerza mientras evaluaba sus opciones. «Es un poco tarde para...» «Insisto», interrumpió Víctor, su mano cerrándose sobre su brazo con firmeza. Después de todo, parece que le interesa mucho lo que se esconde aquí. No era una sugerencia. Sofía sintió el peso de la amenaza en las palabras de Víctor. «Por supuesto, señor Herrera». Mientras lo seguía hacia los jardines, Sofía notó cómo varios guardias de seguridad se movían con discreción entre las sombras, sus ojos atentos a cada detalle. La luna llena iluminaba el laberinto con un resplandor plateado, acentuando su aspecto inquietante y misterioso. «¿Sabe, Sofía?», comenzó Víctor con un tono casual que no encajaba con el ambiente tenso. «Siempre me ha fascinado este laberinto. Mi esposa lo diseñó. Decía que los mejores secretos se guardan a plena vista». Se detuvo frente a la entrada del laberinto, girándose hacia ella, con una sonrisa calculada. ¿Le gustaría dar un paseo? El corazón de Sofía se aceleró, pero intentó mantener la compostura. «Es un poco tarde para...» «Insisto», interrumpió Víctor, su mano cerrándose sobre su brazo con una fuerza que parecía inofensiva, pero que contenía una amenaza implícita. Después de todo, parece estar muy interesada en lo que esconde. Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador cortó el aire nocturno. «¡Lucas!». La voz parecía venir desde el interior del laberinto. Sofía se soltó bruscamente del agarre de Víctor y corrió hacia el sonido, su instinto superando cualquier precaución. «Señorita Navarro, deténgase». La voz de Víctor sonaba genuinamente alarmada. Pero Sofía no se detuvo. Se internó en el laberinto, guiada por los gritos cada vez más débiles de Lucas. Los altos setos parecían cerrarse a su alrededor, su sombra transformando el espacio en un enigma que desafiaba su orientación. Cada giro era una decisión instintiva. Cada esquina, un nuevo desafío. «Lucas, ¿dónde estás?», gritó, su voz llena de urgencia. «Sofía, ayuda». La voz parecía venir de todas direcciones, amplificada por los ecos del laberinto. Después de lo que le pareció una eternidad, Sofía llegó a un claro en el centro del laberinto. Allí, bajo la luz de la luna, vio algo que la dejó helada. Una zona de tierra removida recientemente, y junto a ella, un vestido azul desgarrado. «Impresionante, ¿verdad?». La voz de Víctor rompió el silencio. Sofía se giró rápidamente para encontrarlo entrando al claro desde otro sendero. Su expresión era sombría, pero sus ojos mostraban un brillo de satisfacción. «¿Dónde está Lucas?», exigió Sofía, tratando de mantener la calma. «A salvo, en su habitación», respondió Víctor con frialdad. Los gritos fueron una grabación. Señaló hacia unos pequeños altavoces ocultos entre los setos. Necesitaba que viera esto por sí misma. Sofía miró el vestido con incredulidad. ¿El vestido de Valeria? «Ah, notó ese detalle», respondió Víctor acercándose al vestido con una calma desconcertante. Carmen siempre fue teatral. Le encantaban los misterios y los juegos.
Supongo que por eso eligió este lugar para su último acto. ¿Qué le hizo?, preguntó Sofía, su voz temblando. Víctor dejó escapar un suspiro, como si estuviera cansado de cargar con el peso de la verdad. ¿Yo? Nada. Carmen se destruyó sola. Descubrió irregularidades en mis negocios y amenazó con exponerme. Pero en lugar de hablar conmigo, decidió huir con Lucas. Pateó la tierra removida, su expresión cambiando a una mezcla de frustración y nostalgia. El accidente no fue planeado. Mis hombres solo debían detenerla y recuperar los documentos. Pero las cosas se salieron de control. Entonces, Lucas decía la verdad. Usted estaba allí esa noche. Víctor la miró, su rostro endurecido. Llegué después del accidente. Vi el auto en el fondo del acantilado. Vi a Carmen, o lo que quedaba de ella. Se detuvo, como si el recuerdo lo absorbiera. Pero nunca encontramos su cuerpo. Durante semanas, mantuve la esperanza de que hubiera sobrevivido, de que regresaría por Lucas, hasta que llegó el paquete. ¿Qué paquete?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Una caja con su vestido azul manchado de sangre y una nota. La verdad está enterrada en el laberinto. Víctor señaló la tierra removida. Excavamos. Nada. Solo otro vestido. Otra pista falsa. El último juego de Carmen. Sofía miró el vestido y luego la tierra removida. Algo no cuadraba. Si Carmen está muerta, ¿quién dejó el trozo de tela que Lucas encontró hoy? La sonrisa de Víctor se volvió peligrosa, sus ojos brillando con una intensidad inquietante. Ah, esa fue una pequeña puesta en escena. Necesitaba ver hasta dónde llegaría usted por ayudar a mi hijo. Y debo decir, no me ha decepcionado. Sofía retrocedió, consciente de lo vulnerable de su posición. Estaba sola, en medio del laberinto, enfrentándose a un hombre que acababa de admitir su participación en la muerte de su esposa. ¿Qué va a ser ahora? ¿Matarme como al periodista? Víctor dejó escapar una risa seca. Oh, Sofía, no sea dramática. No soy un monstruo. Sacó un sobre de su chaqueta y lo extendió hacia ella. Le tengo una propuesta. Sofía lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había un cheque con una suma exorbitante, suficiente para garantizar el mejor tratamiento para su madre durante años. Todo lo que tiene que hacer es irse, desaparecer, olvidar todo lo que ha visto y oído aquí. ¿Y si me niego?, preguntó Sofía, desafiándolo con la mirada. La sonrisa de Víctor se desvaneció, dejando entrever su verdadera naturaleza. Entonces, me aseguraré de que no tenga otra opción. Entonces tendré que proteger a mi familia de otra manera. Y créame, no quiere que lleguemos a eso. El silencio que siguió fue roto por un sonido inesperado. Pasos. Se acercaban lentamente por uno de los pasillos del laberinto, resonando con una intensidad que hizo que Sofía y Víctor se tensaran al unísono. Víctor, con un movimiento rápido, sacó un arma de su chaqueta. No debería haber nadie más aquí, murmuró con los dientes apretados. Los pasos se hicieron más fuertes, cada vez más próximos, y entonces
De entre las sombras, emergió una figura. Sofía ahogó un grito al reconocerla. Allí, bajo la luz fría de la luna, vestida con un desgarrado vestido azul, estaba Valeria Alonso. El tiempo pareció detenerse en el centro del laberinto. Valeria, la mujer que todos creían muerta, estaba allí, su figura marcada por cicatrices que no aparecían en ninguna fotografía conocida. Su cabello, antes perfectamente cuidado, ahora estaba entrecano y enmarañado, pero su porte seguía siendo desafiante. Víctor palideció, como si hubiera visto un fantasma. El arma en su mano comenzó a temblar. «¡Imposible!», susurró, dando un paso atrás. «¿Estás seguro, Víctor?». La voz de Valeria era ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. ¿O es solo lo que querías creer? Sofía observaba el intercambio, su mente trabajando frenéticamente para encajar las piezas del rompecabezas. «El accidente…», comenzó Sofía. «No fue un accidente», interrumpió Valeria, sus ojos clavados en Víctor. «Fue un intento de silenciarme, pero fallaron». Víctor intentó interrumpirla, pero Valeria continuó. «El río me arrastró varios kilómetros. Una familia de pescadores me encontró medio muerta. Me cuidaron en su casa, lejos de la ciudad». «¿Por qué no volviste antes?», preguntó Víctor, con una voz que oscilaba entre la rabia y el miedo. «Porque necesitaba pruebas primero. Pruebas de tus negocios ilegales, de tu red de sobornos, del dinero sucio. Pero, sobre todo, necesitaba asegurarme de que Lucas estuviera a salvo». Un ruido detrás de ellos hizo que todos se giraran. Fernando apareció, y junto a él, Lucas, que no pudo contenerse más. «¡Mamá!», gritó el niño corriendo hacia Valeria. «No te muevas, Lucas», gritó Víctor, levantando el arma y apuntando alternativamente entre Valeria y Sofía. «¡Nadie se mueve!», ordenó su voz cargada de desesperación. Valeria, con una calma sorprendente, dio un paso hacia él. «Baja el arma, Víctor. Se acabó. La policía está en camino». Víctor soltó una risa amarga, sus ojos llenos de furia. «¿La policía? ¿Crees que no tengo a la mayoría en mi nómina?». «No toda la policía», intervino Fernando, con una firmeza inusual en su voz. «Algunos todavía creen en la justicia». Víctor lo miró con incredulidad, sus ojos llenos de traición. «¿Tú? ¿Me traicionaste?». «Mi lealtad siempre fue con la señora Valeria», respondió Fernando, acercándose más. «La he estado ayudando desde que regresó hace 3 meses». Sofía recordó todas las veces que había visto a Fernando actuar de forma sospechosa, sus miradas nerviosas y conversaciones interrumpidas. Todo encajaba ahora. «Fuiste tú quien dejó los documentos en la biblioteca», dijo Sofía, mirándolo fijamente. El mayordomo asintió con solemnidad. La señora Valeria necesitaba a alguien que ayudara a Lucas, alguien que pudiera ver la verdad. Usted fue la única que realmente escuchó al niño. Víctor, acorralado, comenzó a retroceder. «No van a destruir todo lo que construí. No pueden probar nada». Valeria, con una calma glacial, sacó un teléfono de su vestido. «Te equivocas. Cada conversación,
Cada amenaza, cada confesión de esta noche ha sido grabada y transmitida en vivo a la fiscalía, como para confirmar sus palabras. El sonido de sirenas se escuchó a lo lejos, acercándose rápidamente a la Villa del Sol. «Se acabó, Víctor», continuó Valeria. «Los documentos originales que encontré, los que provocaron todo esto, están a salvo. Tu imperio de mentiras se derrumba esta noche». Víctor miró frenéticamente a su alrededor, como un animal acorralado. Su mano con el arma temblaba cada vez más. «No», gruñó. «No permitiré que...» Todo sucedió en una fracción de segundo. Víctor apuntó el arma hacia Valeria, su dedo tensándose en el gatillo. Actuando por instinto, Sofía se lanzó hacia Lucas para protegerlo, mientras Fernando se abalanzaba sobre Víctor, derribándolo al suelo. El disparo resonó en la quietud de la noche, seguido por el sonido de forcejeos. Cuando Sofía levantó la vista, vio a Fernando inmovilizando a Víctor contra el suelo, mientras el arma yacía inofensiva a un lado. Valeria corrió hacia Lucas, abrazándolo con fuerza mientras el niño rompía a llorar. «Sabía que estabas viva», sollozó Lucas. «Lo sabía». Las luces de los coches patrulla iluminaron el laberinto, y las voces de los agentes se acercaron rápidamente. Víctor, aún en el suelo, dejó de luchar. Su rostro, antes altivo y seguro, era ahora una máscara de derrota. Valeria, sosteniendo a Lucas con fuerza, se giró hacia Sofía. «Gracias», dijo con sinceridad, «por creer en mi hijo cuando nadie más lo hizo». Sofía, exhausta pero aliviada, sonrió débilmente. Lucas nunca perdió la esperanza. Las sirenas llenaron el aire mientras la policía esposaba a Víctor y lo escoltaba fuera del laberinto. El laberinto que había guardado secretos durante tanto tiempo era ahora el escenario de la justicia. Bajo la luz de la luna, mientras Valeria abrazaba a su hijo y Fernando la miraba con un respeto renovado, Sofía supo que esta noche había marcado el comienzo de algo nuevo. «Sabía que estabas viva», repetía Lucas entre lágrimas, abrazando con fuerza a su madre. «Sabía que volverías». Las luces de las patrullas comenzaron a iluminar el laberinto, sus destellos rojos y azules mezclándose con la luz pálida de la luna. El sonido de pasos apresurados y voces firmes indicaba que la policía había llegado. Víctor, aún inmovilizado en el suelo por Fernando, había dejado de luchar. Su rostro, antes tan altivo, era ahora una máscara de derrota y resignación. Sofía observaba la escena en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Todo había terminado. O al menos, eso parecía. Pero algo en su interior le decía que esta noche solo marcaba el comienzo de una nueva historia para todos ellos. Valeria se acercó a ella, todavía sosteniendo a Lucas, como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo. «Gracias», dijo suavemente, con una sinceridad que hizo que la voz le temblara. «Por cuidar de él, por creerle cuando nadie más lo hacía». Sofía sonrió débilmente, viendo cómo los policías colocaban las esposas en las muñecas de Víctor y lo escoltaban fuera del laberinto. «Lucas es un niño extraordinario», respondió. Nunca perdió la esperanza, incluso cuando todo parecía perdido. La noche, que había comenzado con sombras, secretos y amenazas, terminaba con un aire de justicia y renovación. Mientras salían del laberinto,
Sofía alzó la vista al cielo. El horizonte empezaba a iluminarse con los primeros tonos de un amanecer. Un nuevo día estaba naciendo, trayendo consigo la promesa de un futuro más brillante. Un año después, la Villa del Sol, que alguna vez había sido un símbolo de oscuridad y secretos, había cambiado por completo bajo la dirección de Valeria. Los altos muros que antes la aislaban del mundo fueron reemplazados por cercas elegantes y acogedoras. El laberinto, que había guardado tantos secretos, ahora era un hermoso jardín lleno de flores y senderos abiertos, un reflejo del renacimiento que vivían sus habitantes. Sofía seguía siendo la tutora de Lucas, aunque su rol había evolucionado. Ya no era solo una profesora, se había convertido en una amiga cercana, alguien que había demostrado su lealtad en los momentos más oscuros. Aquella mañana de primavera, mientras supervisaba a Lucas con sus ejercicios de matemáticas en la biblioteca renovada, Sofía reflexionaba sobre los cambios del último año. Víctor Herrera había sido condenado a una larga sentencia en prisión. Los documentos que Valeria había entregado revelaron un esquema de fraude empresarial significativo, aunque menos extenso de lo que se temía. Sin embargo, la obsesión de Víctor por el control lo había llevado a extremos innecesarios, transformando lo que podría haber sido un problema manejable en una tragedia familiar. ¡Sofía! La voz de Lucas la devolvió al presente. El niño, ahora más seguro de sí mismo, la miraba con seriedad. ¿Crees que algún día podré perdonar a mi papá? La pregunta la tomó por sorpresa, pero respondió con calma. El perdón es algo muy personal, Lucas. No hay un momento correcto ni una forma correcta de hacerlo. Mamá va a verlo hoy en la prisión. Continuó Lucas jugando nerviosamente con su lápiz. Me preguntó si quería ir, pero no estás listo, completó Sofía con suavidad. Lucas bajó la mirada, avergonzado. ¿Eso me hace una mala persona? No, mi amor. La voz de Valeria resonó desde la puerta. Llevaba un traje elegante pero sencillo, muy distinto de las sedas y joyas que solía usar en el pasado. Se acercó a su hijo y se sentó junto a él. «Te hace humano», dijo con firmeza, colocando una mano reconfortante sobre el hombro de Lucas. El perdón no se trata de olvidar o pretender que nada pasó. Se trata de liberarte del peso del odio y el rencor. ¿Por eso vas a verlo?, preguntó Lucas con curiosidad. Voy porque necesito cerrar este capítulo de nuestra vida, respondió Valeria, mirando a su hijo con ternura. Tu padre cometió errores terribles, pero también está pagando por ellos. Mientras él está en prisión, nosotros tenemos que seguir adelante. Sofía observaba la escena con admiración. Valeria había demostrado una fortaleza extraordinaria. No solo sobrevivió y expuso la verdad, sino que también había encontrado la manera de reconstruir su vida y la de su hijo sin dejar que el resentimiento los consumiera. En ese momento, Fernando entró en la biblioteca con una bandeja de té y galletas. Ahora, como administrador de la villa, se había convertido en una presencia constante y confiable en la vida de la familia. El coche está listo, señora Valeria, anunció, colocando la bandeja sobre la mesa. Valeria besó la frente de Lucas. Volveré para la cena. Sofía, ¿te quedarás?, preguntó Lucas, mirándola con esperanza. Por supuesto, respondió Sofía con una sonrisa. Después de que Valeria se marchara, Lucas se quedó mirando por la ventana, observando el jardín que ahora florecía donde antes estaba el laberinto.
A veces, extraño el laberinto, murmuró. ¿Por qué?, preguntó Sofía, acercándose a él. No por los secretos, aclaró Lucas mirando el cielo azul, sino porque me recordaba que, incluso en los lugares más confusos, siempre hay un camino hacia la salida. Sofía sintió que sus ojos se humedecían. El niño asustado que había conocido un año atrás ahora era un joven sabio, más fuerte y resiliente de lo que muchos podrían imaginar. El laberinto nos enseñó muchas cosas, dijo ella colocándole una mano en el hombro. Sobre la verdad, la perseverancia y la importancia de confiar en nosotros mismos. Lucas la miró con una sonrisa. Y sobre la amistad, añadió. Sin ti, mamá nunca habría podido completar su plan. Necesitábamos a alguien que creyera en mí. Fuiste tú quien me hizo creer, Lucas, respondió Sofía con sinceridad. Tu valentía y determinación me mostraron que valía la pena luchar por la verdad. Fernando, que había estado escuchando en silencio, se acercó a la ventana. La señora Valeria siempre dice que las mejores historias no terminan con un felices para siempre, sino con las personas siendo más fuertes y sabias. Sofía asintió, reflexionando sobre cuánto había cambiado su vida. Lo que había comenzado como un trabajo por necesidad se había convertido en una misión por la justicia. Y en el proceso, había encontrado algo aún más valioso: una familia. ¿Sofía?, preguntó Lucas interrumpiendo sus pensamientos. ¿Podemos plantar flores esta tarde? Quiero que el jardín sea aún más bonito. Claro que sí, respondió Sofía con una sonrisa. Después de todo, cada día es una nueva oportunidad para crear algo hermoso. Y juntos salieron hacia el jardín, donde el sol brillaba con fuerza, iluminando el futuro que los esperaba. ¿Sabes?, dijo finalmente Lucas, mientras jugueteaba con su lápiz y miraba hacia la ventana. A veces extraño el laberinto, no por los secretos que escondía, sino porque me recordaba que, incluso en los lugares más confusos, siempre hay un camino hacia la salida. Sofía sintió que sus ojos se humedecían al escuchar esas palabras. El niño asustado y reservado que había conocido hacía un año se había transformado en un joven lleno de sabiduría y madurez, mucho más allá de su edad. El laberinto nos enseñó muchas cosas, Lucas, respondió ella con una sonrisa cálida. Nos mostró la importancia de la verdad, la perseverancia y de confiar en nuestros instintos. Lucas la miró directamente a los ojos y añadió, con una pequeña sonrisa. Y también sobre la amistad. Sin ti, mamá nunca habría podido completar su plan. Necesitábamos a alguien que creyera en mí. Sofía, conmovida, sacudió la cabeza. No, Lucas, tú me hiciste creer. Tu valentía, tu determinación. Me mostraste que valía la pena luchar por la verdad, sin importar los riesgos. Fernando, que había estado escuchando desde un rincón, se acercó a la ventana. Sus manos se cruzaron detrás de su espalda mientras miraba hacia el jardín. La señora Valeria siempre dice que las mejores historias no son las que terminan con todo perfecto, sino las que dejan a las personas más fuertes y sabias, comentó, con un tono reflexivo. Sofía asintió lentamente, perdiéndose en sus propios pensamientos. El trabajo que inicialmente había aceptado por necesidad se había convertido en una misión por la justicia. Y en el proceso, había encontrado una familia que la había transformado para siempre. Su madre, gracias
al apoyo incansable de Valeria, ahora recibía el mejor tratamiento médico disponible. Y Sofía había encontrado un propósito más profundo en su vida. ¿Sofía? La voz de Lucas interrumpió su reflexión. El niño la miraba con una mezcla de emoción y timidez. ¿Podemos trabajar en el jardín después de terminar las matemáticas? Quiero plantar flores donde antes estaba la entrada del laberinto. Sofía no pudo evitar sonreír, reconociendo el simbolismo del gesto. Por supuesto, Lucas. Donde antes crecían secretos y mentiras, ahora florecerá nueva vida. Mientras Lucas regresaba a sus ejercicios, Sofía lo observó con admiración. El sol de la tarde entraba por las ventanas de la biblioteca, iluminando las estanterías donde ahora se mezclaban libros de texto y fotografías familiares. Una de ellas, tomada recientemente, mostraba a todos juntos: Valeria, Lucas, Fernando y Sofía, sonriendo bajo el gran árbol del jardín nuevo. No era un final perfecto. Esos solo existen en los cuentos de hadas. Era algo mejor. Un nuevo comienzo, construido sobre las bases de la verdad, el perdón y la esperanza. Mientras el día avanzaba tranquilamente, Sofía supo que algunas de las mejores lecciones de vida vienen envueltas en los desafíos más inesperados. Lucas cerró su cuaderno de matemáticas con satisfacción y miró a Sofía con una sonrisa. ¿Lista para plantar flores? Sofía se levantó, alisando su vestido, y respondió con energía renovada. Lista. Juntos salieron hacia el jardín, donde el sol brillaba con fuerza sobre las ruinas del antiguo laberinto. Bajo esa luz cálida, el jardín prometía un futuro lleno de nuevas posibilidades y crecimiento. Amigos, así concluye nuestra historia de hoy. Pero antes de despedirnos, necesitamos su ayuda para mantener viva esta comunidad de historias. Si esta historia te conmovió, inspiró o simplemente te entretuvo, no dudes en darle un me gusta. Es un pequeño gesto que significa muchísimo para nosotros. ¿Quieres más historias como esta? Entonces suscríbete a nuestro canal Historias sin Filtro y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras nuevas aventuras. Comparte este video con tus amigos y familiares. ¿Quién sabe? Tal vez inspiras a alguien a hacer un cambio positivo en su vida. Déjanos un comentario y cuéntanos qué parte de la historia te impactó más. Nos encanta leer tus opiniones y conectar contigo. Si estás viendo esto desde tu celular, no olvides darle al botón de hype. Tu entusiasmo nos ayuda a llegar a más personas con estas historias. Gracias por ser parte de esta comunidad. Tu apoyo es como agua limpia para nosotros. Esencial y revitalizante. Antes de irte, echa un vistazo al video que aparece en pantalla ahora mismo. Es otra historia que no querrás perderte. Nos vemos mañana con otra historia que te dejará sin aliento. Hasta entonces, sigue cambiando el mundo, una gota a la vez.